Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Estamos muy contentos, gozosos nuevamente de podernos encontrar acá en tu canal Amazing Grace. Les recuerdo que estamos estudiando en la lección para este primer trimestre del año 2026 que tiene como título Uniendo el cielo y la tierra. De por sí, una lección maravillosa que nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual, porque es aprender a vivir con esa naturaleza divina que nos es provista por medio de la gracia de Jesús. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a estudiar la lección para el día miércoles 14 de enero que tiene como título Permanezcan unidos. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es solamente para ti. Gracias te damos, oh Padre, por tu bondad y misericordia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, oh Dios, y que nos limpies de toda maldad. También clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente, para que así la lección pueda ser dada por ti, Señor, y la gloria sea solamente tuya, Señor. Quita todo de mí, que el yo quede eliminado totalmente, que el yo muera totalmente, no nada más en esta ocasión, sino siempre, Señor, para que vivas tú en todo momento y tu carácter sea manifiesto a este mundo, oh Padre. Así como te pido por el mío, por el de cada uno de los hermanos que van a escuchar esta lección, porque es la única manera de que tú te manifiestes en esta tierra, Señor, por medio de nosotros, haciendo tu obra, tú haciendo tu obra en nosotros. Te abrimos nuestros corazones para que mores en nosotros. Instrúyenos, Señor. Clamamos en este momento en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. La lección de la semana tiene por título Vida y Muerte, y les recuerdo el versículo para memorizar para esta semana lo conseguimos en Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, 14 de enero, permanezcan unidos. Sabemos que la última oración de Jesús antes de sufrir, antes de completar su pasión o sufrir la crucifixión, o darse por nosotros, mejor dicho, fue la oración por la unidad. Entonces sabemos que la unidad es esencial para nosotros como iglesia, porque de hecho, ya lo estudiamos anteriormente, que vimos que la condición para que el mundo vea que somos discípulos, lo leemos en Juan 13, versículo 34, que dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. Entonces, debemos aceptar el amor de Dios que se revela a través de su gracia, o sea, por sus llamados y por todo esto, y a través de somos transformados y podemos estar en unidad. Y la clave que vamos a empezar para hablar de esta unidad es la unidad real, porque la unidad real viene dada, es por medio de la palabra del Señor. Vamos a leer unos versículos de la oración de Jesús en Juan capítulo 17, y vamos a leer el versículo 11, porque dice así, yo ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, hablando de los discípulos, ¿no? Esa es la oración por los discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces vemos aquí, mis amados, que la clave claramente está definida en la unidad en nosotros, depende de la unidad que tengamos en Cristo. ¿Okay? En la medida que nosotros estamos unidos a Cristo, Cristo viviendo en nosotros, recuerden Gálatas 2:20, esa unidad va a ser una realidad porque el carácter de Cristo se va a manifestar. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Cuando nosotros vemos en el Sermón del Monte, vemos la bienaventuranza, entonces vemos cuáles son las características que tiene un cristiano y son las características que manifestaba Cristo. Manso, humilde, misericordioso, hambre, ¿ok? Los que tienen hambre y sed de la palabra, hambre y sed de justicia, ama a los enemigos, ponía la otra mejilla. Vimos en el caso cuando fue llevado al tribunal en la casa de Anás y Caifás, que no elevó palabra para defenderse, ni devolvió golpe por golpe, sino que como cordero fue llevado al matadero. Entonces, esas son las características de Cristo. Estas son las características que Él va a desarrollar en nosotros si nosotros dejamos que Él los haga. ¿Cuál es la única manera? Eliminando el yo. Ahora, esta mañana escuché una predicación de un pastor de Estados Unidos y decía algo bien interesante, que él decía,
El yo debe estar muerto, pero constantemente nosotros lo tenemos metido en un ataúd y lo abrimos de vez en cuando y le damos un sándwich para verificar que todo está bien. Y eso es una realidad. Él dice, yo mismo le doy sándwich con mantequilla de maní y mermelada, decía él. Pero es una realidad. Nosotros, el llamado es necesario que yo mengue para que tú crezcas. El que quiera venir en pos de mí es necesario que se niegue a sí mismo, enseñó Jesús. Tome su cruz y sígame. Entonces, la unidad de la que habla la palabra de Dios, la unidad por la que oró Cristo, es la unidad, sí es cierto que vamos a ser un solo cuerpo, demostrando al mundo que hay unidad en nosotros porque hay amor. Somos sus discípulos porque estamos unidos a Él, porque aprendimos de Él, manifestamos su carácter al mundo, entonces vamos a ser un pueblo distinto. Personas como Gandhi que van a tener la excusa de que les gusta Cristo, pero no conocen a ningún cristiano, porque su pueblo, su iglesia, recibiendo o participando de la naturaleza divina, dada por gracia, todo hecho por Dios, nada hecho por nosotros, porque nosotros no podemos lograr nada, absolutamente nada por nosotros mismos. Entonces somos un reflejo de lo que Cristo es, porque Él vive en nosotros. Entonces eso es una realidad, amado. Es una promesa bíblica que Dios va a decir. ¿Y dónde está la prueba de ello? He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, aquí está gente que vive una vida como la vida de Jesús. Entonces vemos en Juan capítulo 17, versículo 24, también podemos leer este versículo. Padre, que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Entonces, Jesús enfatizó la necesidad de la unidad. Entonces vamos a leer en Filipenses el versículo, capítulo 1, el versículo 27, para ver cómo lo dijo aquí. Dice así: solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es claro, un mismo espíritu. ¿Espíritu de quién? El espíritu de Cristo. Unidos a Cristo, así como Cristo se unió al Padre. Y si nos unimos a Cristo y Cristo está unido al Padre, ¿qué somos? Un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. ¿Ok? Recibiendo la sustancia, la vida del Padre. O sea, Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, nada, y cuando se dice nada es absolutamente nada, podemos hacer. Ahora vamos a comparar esto con Juan capítulo 17, versículos 17 al 19. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿De quién es la verdad? En Cristo, en la palabra. En el principio era el Logos estaba con Dios, el Logo era Dios. La palabra es Dios, la palabra es Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, esa unidad debe ser manifiesta ¿en qué? En la palabra de Dios. Únicamente en la palabra de Dios. Hay muchas corrientes, hay muchas creencias. Vemos un ecumenismo, que se está llevando a cabo por medio de la Iglesia Católica, que quiere unificar todas las religiones, que dice que todos los caminos, como el antiguo dicho, conducen a Roma. Y es verdad, todos los caminos conducen a Roma, porque la Iglesia es católica, apostólica y romana. Entonces él dice que no importa. Los hindúes adoran X determinada cantidad de dioses, pero esos dioses representan al Dios de la Biblia. O sea, hay un solo Dios. Los monjes tibetanos adoran, esperan a su Buda y todo. Buda es una representación también del Dios, y nosotros los cristianos tenemos a Jesús como aquel que es el que se entregó por nosotros. Los musulmanes tienen a Alá. Entonces, es hacer esa liga, hacer una sola unión, una sola religión. Y por ello es que hace poco en la Iglesia Católica bajaron el estatus de María, ya no de corredentora, pero sí puedes orar porque ella intercede. O sea, es una cosa ilógica. ¿Por qué? Porque el estatus corredentor de María era una piedra de tranca
para que las iglesias protestantes se unieran plenamente en esta unión ecuménica, de la cual nosotros también formamos parte, que no deberíamos estar ahí. ¿Okay? Porque, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Ah? ¿O Cristo con Belial? Ninguna. Si nosotros sabemos realmente qué es lo que sucede aquí. Nosotros no vamos a convencer a nadie allí. Nosotros vamos a convencer con el testimonio, defendiendo la verdad. Porque fíjense lo que decía Filipenses 1, el versículo 27, decía, en defensa de la verdad del Evangelio. Vamos a leerlo nuevamente, rápidamente aquí. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Okay? El Evangelio es buenas nuevas, poder de Dios para salvación. Entonces, mis amados, sí es importante la unidad para demostrar que somos discípulos. La unidad en Cristo y en nosotros. El amor de Cristo se recibe y el amor de Cristo se da. ¿Okay? Esa es la única manera de estar unidos en verdad y permanecer unidos. Cuando vengan esos conflictos, porque todos somos diferentes, todos tenemos diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar, pero todo eso se lima con el amor de Cristo. Entonces ya esas juntas en las cuales la gente se grita, esas reuniones en las cuales hay discusiones tremendas ya no van a existir, porque van a haber diferencias, sí van a haber diferencias, pero se van a resolver o a dimitir esas diferencias con amor cristiano, en humildad, mansedumbre, sin orgullo, porque ¿cuál ha sido la causa de la mayor división en las iglesias? Es el orgullo, el no aceptar que podemos estar equivocados. Y ese orgullo viene producto del yo, de que yo voy a defender mi punto de vista. Yo creo que tengo la razón. Yo pienso que de esta manera es mejor. Entonces cuando el yo queda subyugado por Cristo, eso queda zanjado, eso queda anulado. ¿Por qué? Porque Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces finalmente vamos a leer un versículo y con esto cerramos la lección, que es capítulo 6, versículo 8, y dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti solamente, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es todo lo que Dios desea. Y eso es lo que Dios va a desarrollar en ti si tú se lo permites. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Reconocer que no somos nada, que sin Él somos nada. ¿Okay? Un viento, una neblina. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Bueno, vamos a la pregunta del día de hoy de la lección. ¿Cuán crucial es que cada uno de nosotros aprenda la humildad y la mansedumbre que Jesús demostró como nuestro modelo? ¿Qué iglesia tan diferente seríamos entonces? ¿Okay? Recuerden, unidad en la verdad, no unidad en el error. En el error, si estamos unidos en el error, vamos directo a la perdición. Unidos en la verdad. Y eso se logra únicamente estando unidos a Cristo primeramente para poder lograr esa unidad. Eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Ellos oraron, el Espíritu se derramó, ¿ok? El Espíritu se derramó. Ellos estaban en unidad, unánimes en oración. Habían pedido perdón los unos por los otros, por las ofensas, por todas aquellas cosas que se habían hecho, se habían dicho, las veces que habían herido al otro. Entonces vemos cómo se manifestó en el derramamiento del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y la gloria es tuya, Señor. Gracias te damos por tu verdad, gracias te damos por tu Espíritu Santo que nos toma, Señor, para que haya una unidad real en tu pueblo, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, también límpianos de toda maldad. Y bueno, síguenos guiando, Señor, a través de tu Espíritu. Guárdanos, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como la provocación, no seas como el faraón. Maranata, Cristo viene.